el gasolazo, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el campo? Pero una pregunta para el ministro de Agroindustria, porque todos dicen, bueno, si no le va bien al campo, después de la que le dieron al campo, bueno, y no le va bien a nadie. Pues justamente en ese sentido, y le pregunto, no solo como ministro, sino como productor agropecuario que es y como dirigente rural. Él viene de ser vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas tras el conflicto del 2008, hoy ministro. Como todo eso, hay una realidad. Este gobierno le dio todo lo que le había prometido al campo. O sea, hay un sector que tuvo, digamos, semáforo verde, fue el campo argentino. ¿Cómo ves de repente la crítica por ahí demasiado despiadada, si querés, de alguna dirigencia agropecuaria? No quiere decir de los productores agropecuarios que estén despotricando contra el gobierno, pero esta semana hubo algunos comunicados de cierta dirigencia respecto al precio del gasoil, por ejemplo, que los parte al medio. ¿Cuál es tu visión? Bueno, y hay algunas imágenes fuertes, ¿no? Que son sectoriales, pero, perdón, Carlos, pero vos mostraste imágenes de productores tamberos tirando leche en Rosario. Sí, bueno, eso es viejo, ¿no? Porque es una crisis que viene de hace años, tampoco. ¿Pero esto ha continuado? Ha continuado, sí. Ahí yo te digo lo que veo en el campo, ¿no? Lo que cuando uno anda por el campo, de repente percibe en los productores. Están cuestionando mucho la diferencia entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. Y dicen, ¿qué está haciendo Pancho Cabrera? Que en el fondo es quien tiene que laudar ante esta diferencia, porque no han sentado el supermercadismo a la mesa. ¿Qué dice Bujaile? Dos cosas. Primero, respecto al tema de la leche, muchas de las imágenes que vimos eran productores que en el medio de esos tremendos días de lluvia no podían sacar la producción, por lo tanto había que ordeñar las vacas, no había camino, tuvieron que tirarla, eso es real. Ahora, el dirigente sindical, el dirigente gremial, tiene una visión sectorial de la realidad. El gobierno tiene la obligación de mirar el conjunto de la sociedad. Yo entiendo, aunque no comparto la visión de algunos, de decir, bueno, el gasolazo ha afectado la rentabilidad. Vos podemos decir cuánto, porque hoy tenemos una instancia de cosecha, en este caso, y cuál es el margen que tiene el productor en este caso. El 12% son los gastos de comercialización, y asumiendo que fuera todo eso el gasoil, estamos hablando que no lo es, estamos hablando que el 10% del 12% es algo así como el 1,2%, ¿sí? Entonces, claramente ha caído la rentabilidad, pero cuando nosotros miramos cuánto era el tipo de cambio en el mes de diciembre y cuánto era el tipo de cambio ahora, cuánto era el tipo de cambio efectivo, la situación cambió. Y también me gustaría, aprovechando esto, porque he escuchado a muchos dirigentes sindicales, casi peyorativamente, dirigirse hacia estas medidas. Yo quiero decir que el sector agropecuario es también un sector social, salvo que creamos como el kirchnerismo, que la Argentina era todo soja. Yo estuve en Mendoza ayer, y hay productores de frutas, hay productores de vitivinícolas, hay un montón de productores, y sin embargo, a esos productores se le ha mejorado la situación. Bujaile, a ver, vamos a aclarar. Estas imágenes no están tirando la leche, están repartiéndola. Sí, ¿sabés quiénes son? ¿Quiénes? No son tamberos, son camioneros que reparten la leche, que ven peligrar su fuente de trabajo, entonces dicen, como medida de protesta... Esto fue este fin de semana en Esto Rosario. fue el viernes en Rosario. Pero acá, ¿cuál es el eje de la cuestión? Porque desde el Ministerio de Agroindustria, y esto tengo que ser justo y no faltar a la verdad... Pero está bien, a mí me parece bien que repartan la leche y no la tiren, ¿eh? Está perfecto, está repartiendo la leche, una medida de protesta. Sí. Pero lo que hay que resolver es la diferencia entre el productor y el consumidor. Digo, del Ministerio de Agroindustria lo puede ser el ministro Bujaile, se pusieron de acuerdo con las provincias, le dieron 40 centavos a los tamberos para que puedan seguir subsistiendo, pero si no resolvemos la diferencia entre los 3 pesos que le pagan al tambero y los 20 mangos que pagás en el supermercado, bueno, la leche vos lo contabas, no vamos a ningún lado. 50% de la leche desde diciembre. En la góndola. En la góndola. Al productor no le aumentaron nada. Digo, si no se sientan los supermercados... Hoy, desgraciadamente, digo, por la noticia que estamos viviendo, ha repuntado porque cayó sustancialmente la producción, entonces aumentó el precio del productor. Sí. Ahora, la ecuación global sigue siendo complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque te ha caído la producción,
aunque te haya aumentado el precio. ¿Sí? Es cierto que hay un ¿Y el desfasaje. productor recibe una parte menor de lo que aumentó el precio? El productor hoy está recibiendo alrededor de, me pueden decir, algunos 3 pesos con 30, otros 3 pesos con 60, que venía recibiendo cuando nosotros asumimos 2 pesos con 50, ¿sí? Pero ha habido aumentos sustanciales de precio. Yo lo que creo es que en muchos casos en las cadenas de comercialización hubo una expectativa mucho más elevada de tipo de cambio y generaron esta dispersión entre el precio del productor y el pasando a precio pasando a precios. A ver, y el otro tema, el gasolazo, ¿no? Estos datos, la verdad que son, lo publicó esta semana el diario La Nación. Argentina tiene hoy, con este tipo de cambio, en dólares, con los aumentos que ha habido de combustibles, el gasoil más caro del mundo, digamos, ¿no? El gasoil en Argentina está el doble, esto está ordenado, bueno, el triple casi que en Estados Unidos. Sí, pero esto es cierto. ¿No? Está bueno verlo en gráfico de barras esto, porque era muy notable. Pero bueno, prácticamente estamos hablando que en Australia, que es un competidor en el mercado mundial de granos, sale 85 centavos de dólar el litro de gasoil. En la Argentina 1.34. ¿Esto cuánto significa en términos de aumento de costos sobre el productor agropecuario? Mirá este dato. Está bien, no tiene impuesto, ¿no? El combustible en Estados Unidos. Creo que tenés un error. No cuesta $1.34. Si miramos $1.34, estamos hablando alrededor de 20 pesos, ¿no? Parece que tenés un error ahí. No, pero ojo que en el interior, en el resto de las provincias... Es cierto, pero me gustaría... A ver, estamos hablando de una nafta súper en el resto de las provincias. Ahí me manda, por ejemplo, de Posadas... No, nafta estás hablando. No, estás hablando nafta. No, pero el gasoil es más o menos el precio de la nafta súper. Hoy está... Bueno, está ahí. Digamos, 19,80 el precio de la nafta súper en Posada, 22 pesos la premium. Sí. Digamos, estos son los precios... no sé cuánto está el gasoil, 5 o 10% abajo de eso. Sí, depende del tipo de gasoil también, pero va de los 15 a los 18 pesos aproximadamente. ¿Cuánto significa este aumento de combustibles? Y bueno, el campo, a ver si tenemos el otro gráfico, sí. Consume mucho gasoil. Son 4.500 millones de litros, 4.300 millones de litros por año, son 5.500 millones de dólares. Con el aumento del 30% a partir de enero, son 1.700, que dicen los dirigentes rurales, 1.700 millones de dólares que le transfiere el campo a la industria. Sí. ¿Qué dicen? Un segundo, Maxi, los dirigentes. Esta plata es superior a la competitividad que le dieron por la baja de retenciones. Lo que no están teniendo en cuenta es la competitividad que le dieron ajustando el tipo de cambio. Que ahí se llevaron más de 20.000 millones de pesos los productores agropecuarios. Bueno, pero se agarran de un solo dato, me parece, las entidades gremiales. Por eso yo le pregunto a Burjaile qué siente cuando desde las entidades, por ahí no muy objetivamente, cuestionan ciertas medidas. No, a veces uno tendría que referirlo a esto, cuánto ha sido en concepto de ingreso. Pensá en un productor cuánto le ha aumentado los ingresos y cuánto le ha aumentado los egresos como consecuencia del aumento del gasoil. Si vos le preguntás a un productor si están mejor hoy, preguntale si está mejor hoy o ayer. ¿Qué te va a decir? Claramente está mejor hoy. ¿Qué le vas a decir a un productor de maíz que se le ha bajado la retención? A un productor de trigo, a un productor de carne. Ahora, cuando uno mira y dice 1.700 millones, 200 millones o 10 pesos, lo tiene que referir a algo, porque 10 pesos puede ser una enormidad. Pero si no lo referimos a algo, no tenemos noción de la dimensión que tiene. Entonces, cuando vos decís, me han sacado tantos millones, lo que quiero saber es qué valor te han agregado. O sea, que yo te comprendo, porque el cuadro general, no cabe duda, es mejor. Ahora, lo que asusta es la tendencia. Porque viste que en Argentina tenemos unos ciclos que son los que más te matan. Entonces, yo creo que no fue feliz el ministro cuando da el aumento y dice, además no va a ser el último. Porque si no va a ser el último, que no lo diga, porque por lo menos lo que esto generó, yo creo, tanta preocupación como el aumento real. A ver, y volvemos a esta discusión que había de una de los fantasmas, ¿no?, de la política económica, que ahora vamos a abordar más en profundidad con Claudio Suchovicki. La pregunta es si no entramos en el mismo juego de siempre, ¿no?, que devaluaron fuerte, 50% de aumento del dólar, la inflación se acelera y te come gran parte de la devaluación. Lo que le pasó al kirchnerismo desde 2011. Hoy, por ejemplo, los productores de fruta, estamos hablando del Alto Valle y demás, que son los sectores creadores de empleo en el campo, fuerte. ¿Están en condiciones de exportar con este dólar? A ver, hay sectores de la producción que les ha impactado el tipo de cambio y la baja de retenciones,
y las economías regionales tienen más problemas que están relacionados con la logística que con el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, vos lo que tenemos que analizar, tanto yo he estado con los gobernadores y qué es lo que hay que analizar, las estructuras productivas. Es decir, que todos los tenemos, costos que tienen todos los costos de que traslado, tienen. de Exactamente, infraestructura. y el demás. costo Y el del mercado mundial, No, también no. se te cayó, bueno, Sí, Brasil, consumo. todo eso, Exacto. se cayó Se el cayó. precio internacional y el consumo, y el mundo está vendedor. hace no años. Vos comprador. tenés un costo de flete de Mendoza a Buenos Aires de $80 y de Buenos Aires a China de $20. Entonces, eso es lo que le está pasando al productor y esas son cuestiones que tenemos que resolver entre todos. Entonces, tenemos que ver cuestiones, digo, entre todos los ministerios, no lo voy a hacer responsable a los demás, pero tenemos que resolver qué vamos a hacer con el transporte fluvial, qué vamos a hacer con el transporte ferroviario, vamos a seguir transportando la carga tal cual está, con los altísimos costos, y bueno, entonces hay muchas cosas que tenemos que rever, y quizás uno de los temas que haya que rever también, Julio, y lo tiro como algo que está pasando acá en todas esas economías regionales, nosotros hemos avanzado hoy en la universalización de la asignación, ¿sí? Y en muchos casos había trabajo precario o empleo informal y que no se regularizaba, generando un altísimo costo a los empresarios por multa y todo lo demás. Hoy tenemos que avanzar en que los trabajadores no pierden los beneficios sociales y pueden ser blanqueados, y tenemos que hablar de convenio de Pero corresponsabilidad fíjate que en gremial. Estados Unidos tenés un gasoil que se vende para la producción, que hasta tiene un olor distinto, vos no lo podés usar en otro sistema, pero se dice, ese sector que quiero que sea competitivo, Y es más barato. no puede pagar lo mismo. A ver, quiero